La Guardia Imperial es la columna vertebral del imperio. Miles de millones de soldados, incontables regimientos y una guerra interminable en todos los frentes. Pero incluso entre estas filas inquebrantables, algunos se destacan sobre los demás. Comandantes que superan al enemigo con su ingenio, guerreros que se niegan a morir y leyendas que cambian el rumbo de la batalla por pura fuerza de voluntad. Hoy vamos a sumergirnos en los más grandes héroes del Astra Militarum, sus hazañas, sus sacrificios y los mitos que han dejado atrás. A solo unos días de su retiro, y en sus propias palabras, probablemente ya demasiado viejo para esto, el comisario Yarrick forjó su leyenda durante la Segunda Guerra de Armagedón, donde se convirtió en un símbolo de resistencia contra las implacables hordas orcas, lideradas por el infame caudillo Ghazghkull Traka. Ya era un veterano experimentado para entonces, pero cuando estalló el conflicto, el viejo de Armagedón eligió quedarse y asumir un papel de mando. Más allá de su destreza en el campo de batalla, Yarrick fue reconocido como uno de los principales expertos del Imperio en combatir a los orcos. Su profundo entendimiento de las tácticas y la psicología de los orcos lo convirtió en un recurso fundamental en la guerra continua contra estos brutales saqueadores alienígenas. Yarrick también era conocido por su resistencia casi sobrehumana. Durante la defensa de la colmena Hades, él solo derrotó al caudillo orco Ugalhard en un feroz duelo durante el cual Yarrick perdió un brazo. Sangrando abundantemente, acabó con su enorme oponente, apoderándose de su garra de energía y reuniendo a las fuerzas imperiales con un rugido de victoria atronador que hizo que el ejército orco entrara en desorden. Después haría que la garra fuera modificada para servir como reemplazo protésico de su brazo perdido. Su leyenda creció aún más cuando se enfrentó al propio Ghazghkull en combate directo. Aunque casi muere en este encuentro, el simple hecho de sobrevivir fue suficiente para que se convirtiera en uno de los nuevos adversarios favoritos de los orcos. Yarrick expulsó a Ghazghkull del planeta, pero sería capturado durante una campaña en el planeta Gálgota. El viejo comisario entonces orquestó un levantamiento con sus compañeros prisioneros, que desafortunadamente fracasó. A pesar de ser el único sobreviviente, la reputación de Yarrick como un oponente feroz ya era demasiado valiosa como para desperdiciarla simplemente ejecutándolo, y Ghazghkull lo reconoció como un Groth, un título que denota a un gran enemigo digno de respeto, y le permitió irse. Yarrick entonces regresó a Armagedón, donde frustró los planes de Ghazghkull durante la Tercera Guerra, convirtiendo el conflicto en un punto muerto. Incluso cuando Ghazghkull se retiró, Yarrick lo persiguió de nuevo, esta vez acompañado por una flota de cruzada de los Templarios Negros. El destino final de Yarrick sigue envuelto en misterio. Los rumores sugieren que pudo haber caído ante el primarca del Caos Sangrón, pero su legado perdura como un testimonio de la voluntad inquebrantable del Imperio. Los comisarios, conocidos por su determinación inquebrantable, existen fuera de la cadena de mando normal del Militarum, pero el comisario Ibram Gaunt llegó a convertirse en uno de los comandantes de regimiento más reconocidos de todo el Imperio. Gaunt fue asignado para entrenar y comandar los primeros 3 regimientos en el mundo forestal de Tanith. Estos regimientos fueron formados en respuesta a la creciente necesidad de tropas durante la actual cruzada de los mundos de Sabbat. Pero como suele suceder en el Imperio, este mundo fronterizo fue pronto atacado y completamente sobrepasado por una enorme flota del caos. Mientras el mundo se desmoronaba, Gaunt se propuso salvar a tantos de sus soldados como fuera posible. Lo logró, pero a un costo terrible. La fuerza de 3 regimientos se redujo a una sola fuerza combinada. Esta unidad, conocida como la primera y única de Tanith, fue asignada al comisario que los había salvado, y pronto ganó otro nombre: los Fantasmas de Gaunt. Estos especialistas en sigilo y reconocimiento continuarían luchando en innumerables batallas durante la cruzada de los mundos Sabbat. Y después de años de conflicto, Gaunt y sus fantasmas se perdieron en la disformidad. Durante su ausencia, en la que se les daba por muertos, Gaunt fue ascendido a Lord Militant, en reconocimiento a su liderazgo y sacrificio. Pero 10 años después, regresó a los mundos Sabbat, donde descubrió una conspiración contra el señor de la guerra Makarov. Sus acciones evitaron un peligroso golpe de estado, y le valieron un ascenso a su rango actual de Lord Executor, y fue elegido para ser el próximo señor de la Guerra de la Cruzada. En la cima de la rígida jerarquía del Astra Militarum se encuentran unas cuantas figuras cuyo mandato puede decidir el destino de frentes de guerra enteros, los comandantes del Segmentum. Cada uno de estos generales ejerce autoridad suprema sobre uno de los 5 grandes Segmentae Majoris, las vastas divisiones administrativas del Imperio. Desde sus tronos de poder, supervisan el despliegue de innumerables regimientos, asegurándose de que la maquinaria de guerra del Imperio avance sin cesar contra sus incontables enemigos. Entre estas figuras titánicas se encuentra el Lord Solar Arcadiano Leontus, el comandante supremo del Segmentum Solar, el mismo corazón del Imperio que abarca la Sagrada Terra. La importancia y el peso de este puesto no pueden subestimarse. Fallar en la defensa del mundo natal significaría el fin del Imperio.
Pero Leontus no es un burócrata con un mapa de guerra. Es un caudillo de excepcional astucia y determinación implacable. Un soldado que ha ascendido en las filas no solo por decreto, sino por pura fuerza de voluntad y brillantez táctica. Cabalgando hacia la batalla en su caballo cibernético, Constantino, el Señor Solar es tanto un símbolo de la supremacía imperial como un comandante. Su presencia es tanto un estandarte para reunir a las tropas como un heraldo de la victoria imperial. Siendo un maestro tanto de la guerra como de la política, Leontus es un arquitecto de grandes campañas. Su mente evalúa constantemente la supervivencia del imperio frente a las crecientes mareas de la guerra. Sin embargo, a pesar de todos sus triunfos, Leontus también tiene sus remordimientos. Los horrores de la segunda batalla de Terra ocurrieron sin él, ya que sus fuerzas estaban comprometidas en otro lugar, defendiendo un frente vital contra los senos y traidores que amenazaban las fronteras del imperio. Aunque el deber dictó su ausencia, Leontus todavía siente vergüenza de no haber estado en los muros del mundo trono cuando estuvo bajo asedio. En lugar de dejar que eso lo consuma, ha redoblado sus esfuerzos, forjando nuevas líneas de defensa para asegurar que Terra nunca vuelva a ser tan vulnerable. Su contribución más celebrada para la supervivencia del imperio llegó durante la Cuarta Guerra Tiránida. Con los tentáculos de la flota enjambre Leviatán acercándose cada vez más al segmentum solar, Leontus, junto con el capitán general Trajin Valoris de los Adeptus Custodes, orquestó la construcción de la Línea Sanctus, un bastión inquebrantable de poder de fuego que se erigía entre el asalto tiránido y el mundo trono. Este esfuerzo resultó crucial para retrasar el avance del Gran Devorador, dándole al imperio tiempo para reunir sus fuerzas. Durante la batalla del bastión, el vínculo entre el Lord Solar y el capitán general se fortaleció cuando el propio Valoris abatió a un asesino enviado por los tiránidos para acabar con la vida de Leontus. La supervivencia del Lord Comandante aseguró que pudiera seguir dirigiendo el esfuerzo bélico. Si Arcadian Leontus es el escudo del imperio, entonces el Lord Solar Macarius fue sin duda su espada ardiente. Su nombre se pronuncia con la misma reverencia que los más grandes conquistadores de la historia, y hasta el día de hoy, ningún comandante imperial ha superado la magnitud de sus logros. Fue el Lord Comandante Solar más joven de la historia registrada. Su campaña, la Cruzada Macariana, sigue siendo una de las campañas más extraordinarias. En solo 7 años, Macarius lideró una ola de guerra que conquistó casi 1000 mundos. Con fe inquebrantable y genio en el campo de batalla, aplastó a cualquiera que se opusiera al dominio del emperador, inspirando una lealtad fanática en sus tropas. Pero cuando sus ejércitos llegaron a los límites de la galaxia, más allá de la luz guía del Astronomican, el miedo se apoderó de ellos y sus generales vacilaron. Derrotado por la fragilidad humana, Macarius se retiró. Los registros oficiales dicen que sucumbió a una enfermedad en las selvas de Duca, pero la verdad es mucho peor. Uno de sus protegidos, Richter, había caído ante la corrupción de Nurgle. Macarius mató al traidor, pero sufrió heridas contaminadas por la inmundicia del dios de la plaga. Antes de que pudiera recuperarse, fue asesinado por órdenes de la Inquisición. Si fue por miedo a su creciente poder o un acto de misericordia, nadie puede decirlo con certeza. Tras su muerte, su imperio se fracturó. Sus antiguos lugartenientes se volvieron unos contra otros y estalló la herejía macariana. Muchos de los mundos previamente conquistados cayeron en la anarquía antes de que el imperio finalmente los recuperara, pero el sueño del imperio inquebrantable de Macarius murió con él. Sin embargo, su leyenda perdura. Sus estatuas se alzan en 1000 campos de batalla, como recordatorio del hombre que buscó reclamar las estrellas para el imperio y de la debilidad de aquellos que no estuvieron a la altura. Si bien el imperio está construido sobre el sacrificio, no hay muchos ejércitos que encarnen esa cultura como lo hace el cuerpo de la muerte de Krieg. Su reputación es de disciplina inquebrantable, servicio inflexible y un absoluto desprecio por su propia supervivencia. Pero no siempre fueron así. Sus orígenes se deben a un solo hombre, una figura cuya voluntad de hierro transformó todo un mundo, el coronel Yertin. Krieg había sido un mundo colmena próspero, pero con la riqueza vino la corrupción, y con la corrupción vino la traición. Los autócratas gobernantes renunciaron al imperio, abandonando sus juramentos al emperador en busca de autogobierno. Fue una traición que debió haber sido respondida con el martillo de la retribución imperial. Pero la galaxia es un lugar enorme, y en ese momento, las fuerzas del imperio estaban demasiado dispersas para recuperar el mundo traidor. Pero un hombre se negó a dejar que su hogar cayera en la herejía. El coronel, un comandante reconocido por su lealtad inquebrantable, reunió a los fieles y libró una guerra desesperada contra los autócratas. Sabía que no podía ganar en una campaña convencional, que el enemigo tenía superioridad numérica y más recursos, así que tomó una decisión que definiría a Krieg para siempre. Durton desató fuego atómico sobre su propio mundo. Los regimientos leales convirtieron Krieg en un páramo devastado. Miles de millones perecieron en las tormentas de fuego y las ruinas ahogadas por la radiación. Krieg había muerto salvo de nombre. No habría reconstrucción ni restauración.
Pero la guerra no terminó con las bombas nucleares. Los sucesores de Yurtan continuaron con su brutal campaña, librando una guerra de desgaste implacable en las ruinas, asegurándose de que ningún traidor sobreviviera. Lo que surgió de las cenizas fue un mundo imperial transformado. Del horror nuclear que ellos mismos crearon, echó raíces una nueva filosofía: el culto al sacrificio. El pueblo de Krieg adoptó la creencia fanática de Yurtan de que los pecados de su mundo solo podían ser limpiados mediante un servicio interminable e incuestionable al imperio. Para cuando el imperio finalmente restableció contacto con Krieg, no encontraron un mundo conquistado esperando ser reintegrado. Encontraron al cuerpo de la muerte. Vestidos con capotes y máscaras antigas, entrenados para luchar y morir sin dudar, solo tenían una petición: el derecho a servir. Desde ese día, el cuerpo de la muerte de Krieg ha luchado y sangrado por toda la galaxia, buscando solo expiar los pecados de sus antepasados, marchando siempre hacia el fuego, sin pedir jamás la salvación. Para comprender realmente al cuerpo de la muerte de Krieg, solo hay que mirar al Lord Mariscal Barnendrier, un hombre forjado en el mismo crisol de guerra y sacrificio que sus camaradas. Druir se distingue no por rechazar las doctrinas del regimiento, sino por refinarlas. A diferencia de muchos de sus compañeros, él no ve a los soldados solo como combustible para la máquina de guerra. Aunque abraza el culto al sacrificio, no desperdicia vidas sin un propósito. Él cree que desperdiciar incluso a un solo soldado innecesariamente es un acto de irresponsabilidad. En un regimiento donde se espera la muerte, Druir exige que tenga sentido. Su ascenso de simple soldado a Lord Mariscal es un testimonio tanto de su habilidad como de la voluntad inquebrantable que define a los más grandes guerreros de Krieg. A través de incontables zonas de guerra, ha liderado ejércitos de asedio hacia la victoria, demostrando ser un comandante de una brillantez táctica poco común. Pero más allá de eso, encarna el credo fundamental de su pueblo. Siempre está al frente. Siempre es el primero en lanzarse a la tormenta de fuego, liderando con el ejemplo de la única manera que realmente respeta el cuerpo de la muerte, a través de la acción. A su lado en cada batalla está su caballo de guerra, una bestia indomable que desafía a la muerte tan a menudo como su jinete. No importa cuántas veces caiga, siempre regresa, un símbolo de la determinación de Krieg. Algunos susurran que el propio emperador los protege, que ninguna fuerza en la galaxia puede reclamarlos antes de tiempo. Pero Druir sabe la verdad. Él entiende la verdad que todos los nacidos en Krieg aceptan. Un día, su momento llegará. Un día, él también pagará el precio por la expiación de su mundo. Mundos duros forjan soldados duros, y pocos son más duros que el mundo desértico de Tlarán. De sus interminables dunas vienen el tercer regimiento de Tlarán, los famosos Tigres del Desierto, y su legendario comandante, el capitán Al-Rahem, maestro de la guerra y el engaño en el desierto. Durante la cruzada macariana, los Tigres del Desierto fueron uno de los regimientos elegidos para invadir el árido mundo de Tot. El planeta había sido prácticamente olvidado. Su aislamiento generó herejía y su gente había caído en la adoración de los dioses oscuros. La nave de desembarco de Al-Rahem se estrelló en lo profundo del páramo, dejando a él y a sus guerreros varados lejos de las líneas imperiales. Incluso con su experiencia en el desierto, habrían muerto si los Engo, una tribu nativa no corrompida por el caos, no hubieran encontrado al capitán varado y a sus hombres. Les ofrecieron refugio y conocimiento, y los pusieron al tanto de la guerra que asolaba Tot. Con una mente aguda por años de guerra en el desierto, Al-Rahem convirtió su desastre en una oportunidad. Adoptando las costumbres de los Engo, lideró una campaña implacable de emboscadas relámpago, hostigando a las bandas de guerra corrompidas y debilitándolas antes de asestar el golpe final. A través de la astucia, la paciencia y una determinación inquebrantable, destrozó a las tribus corrompidas por el caos y logró la victoria. Pero el triunfo en nombre del emperador no es un escudo contra la ira del imperio. Cuando la guerra terminó, la Inquisición consideró a Tot irrecuperable y lo sentenció a la muerte mediante bombardeo vírico. Sin embargo, gracias a su trabajo con Al-Rahem en nombre del imperio, a los Engo se les permitió evacuar y preservar lo poco que pudo salvarse de la vida nativa de Tot antes de que el mundo fuera purificado. En reconocimiento a sus acciones, los descendientes de Al-Rahem gobernarían Tot después de que se permitiera su repoblación, y los Engo, ahora plenamente leales al imperio, servirían junto a ellos. Imagina perder un brazo por culpa de un tiburón terrestre y considerarlo una molestia menor. Esto suena como algo que solo un marine espacial podría hacer. Pero aunque el coronel Mano de Hierro Straken no es un guerrero transhumano, es algo parecido, un combatiente de la jungla de Catachán. Los guerreros de Catachán son sobrevivientes natos, criados en un mundo donde cada criatura, desde el insecto más pequeño hasta los enormes demonios de Catachán, existe únicamente para matar. Incluso los reclutas que sobreviven a Catachán son tratados como veteranos endurecidos por la batalla. Y aun entre soldados tan curtidos, Straken es una leyenda. Conocido como el Hombre de Adamantio, es un táctico de fuerza bruta, un combatiente implacable y un comandante que pone la supervivencia de sus hombres por encima de todo lo demás.
Durante décadas, Straken ha liderado a los infames combatientes de la jungla de Catachán a través de zonas de guerra que la mayoría consideraría suicidas. Ha abierto un camino de destrucción a través de algunos de los conflictos más mortales del imperio, manteniendo la línea en Valtoris, encabezando la purga de la ciudad Bartol y supervisando personalmente la purga de Dolmalin. Y su cuenta personal de bajas parece sacado de cuentos de Fogata. Ha matado al arconte Eldar oscuro Irek Drash, aplastado al caudillo Kilsar, e incluso acabó con un tirano de enjambre usando solo su cuchillo de combate. Pero la guerra siempre encuentra la manera de llegar a casa, y Straken ha dirigido su voluntad de hierro a defender Catachán de los ejércitos del caos, lo cual, sinceramente, nos hace sentir un poco mal por el caos. Y en cuanto al tiburón de tierra que le arrancó el brazo, no sobrevivió al encuentro con el verdadero superdepredador. La artillería y la guerra blindada son los golpes de martillo del Astra Militarum. Su puro peso de acero y potencia de fuego es el 1-2 que decide guerras enteras. Entre los incontables comandantes de tanques que han ido a la guerra en nombre del emperador, pocos se destacan tanto como el comandante caballero Pask de Cadia. Un maestro de la guerra acorazada, la puntería y los instintos en el campo de batalla de Pask son legendarios. Su ascenso al mando fue abrupto. Durante la batalla de Cyrus, su comandante de tanque cayó en una emboscada orca. Con el Lehman Rus casi destruido y el enemigo acercándose, Pask tomó el control. Él solo eliminó a la máquina de guerra orca responsable, y luego giró los cañones del tanque de batalla hacia la infantería que aullaba, derribando a más de una docena antes de que la marea pudiera cambiar. Desde ese momento, Pask fue un comandante, y el vehículo en el que luchó, ahora llamado la Mano de Acero, se convirtió en su trono. Cada tanque que ha comandado desde entonces ha llevado el mismo nombre, un legado escrito en fuego y hierro. Su dominio del combate blindado es incuestionable. Ha destruido máquinas Dios en los campos de batalla de Tlarán, superado en maniobras a las huestes llenos de la tormenta de hierro y aplastado a innumerables herejes bajo las orugas de sus máquinas de guerra. Servir bajo las órdenes de Pask es un honor buscado por cada tanquista de la Guardia Imperial, porque él solo elige a los mejores, aquellos con la habilidad, disciplina y el valor necesarios para igualar su propia ferocidad implacable. Casi no hay un ciudadano imperial vivo que no conozca el nombre de Ursícar Ekrid, uno de los más grandes comandantes del imperio. Su leyenda fue forjada por la disciplina cadiana y tácticas poco ortodoxas, planes de batalla tan astutos que incluso los Baneblades podían aparecer de la nada bajo sus órdenes. Pero cuando la 13ª Cruzada Negra descendió sobre Cadia, la brillantez de Creed enfrentaría su prueba definitiva. A medida que las fuerzas del caos crecían, el alto mando cadiano fue traicionado y destruido por los catafractos Volscani. Fue Creed quien lideró el contraataque, su indomable octava cadiana, la propia del Lord Castellano, derrotando a los traidores y reuniendo a los defensores de la puerta cadiana. Contra el propio saqueador, contra 10 milenios de odio y estrategia perfeccionados en el ojo del terror, Creed libró la guerra como un igual. Era tan frustrante luchar contra él, que Abaddon, en un último acto de furia mezquina, lanzó una fortaleza de piedra negra contra Cadia, destrozando el mismo planeta que Creed había jurado defender. Incluso cuando el planeta se desmoronaba bajo sus pies, el Lord Castellano se negó a retirarse hasta el último momento posible. Pero Creed no cayó junto con Cadia. Fue llevado por el señor Necrón Trajan el Infinito, un ser cuya enorme colección de historia imperial ahora incluía al general cadiano que había robado. Sin embargo, Cadia perdura, no solo en los regimientos que luchan bajo sus estandartes desgarrados, sino también en la línea de sangre del propio Creed. Su hija, Úrsula J. Creed, con el tiempo ocuparía también el puesto de Lord Castellano, pero ella no heredó su título. Ella se lo ganó. Ella se destacó durante la Cruzada Indomitus, ganándose rápidamente una reputación por su fuerte liderazgo en una época en que el pueblo cadiano era refugiado. Al reconocer su potencial y su utilidad para hacer propaganda, el Lord Comandante Gilliman la envió a territorio corrompido por el caos para recuperar una supuesta superarma. Lo que encontró no era exactamente un arma, sino algo más grande. El cristal de datos de su padre, que contenía un plan de contingencia para la creación de una nueva Cadia. Con eso, logró más que una victoria. Ella y su padre le dieron a los cadianos y al imperio la esperanza para el futuro de una de las culturas más importantes del Astra Militarum. En una lista llena de brillantes comandantes legendarios, el coronel Schaefer, el alcaide de prisión de 300 años, destaca un poco. Como líder de la 13ª región penal conocida como los Last Chancers de Schaefer, el coronel es responsable de llevar a sus prisioneros a la batalla y reclutar a los criminales más peligrosos para asegurarse de que sus misiones suicidas tengan éxito. A lo largo del imperio, recorre celdas de prisión y zonas de guerra por igual, ofreciendo a los condenados una elección: ejecución o servir en los Last Chancers por un número indefinido de misiones con la esperanza de obtener un perdón si sobreviven. A pesar de la naturaleza extremadamente peligrosa de estas misiones clasificadas, Schaefer ha vivido más de 300 años, su cuerpo reconstruido una y otra vez por los mejores tecnosacerdotes.
Intransigente, implacable y casi más máquina que hombre, el coronel Schaefer no se parece a ningún otro comandante del Astra Militarum. Para los condenados, él es tanto verdugo como salvador, aunque pocos viven lo suficiente para verlo como lo segundo. Los siguientes héroes no cumplen del todo con el requisito de ser comandantes, pero pensamos que de todos modos merecían una mención. Su contribución a la historia de la Militarum es demasiado importante como para dejarla fuera. Hay una razón por la que los Ogrins no son nombrados comandantes, pero cuando se trata de lealtad inquebrantable y heroicidad a base de fuerza bruta, nadie es más grande, ni literal ni figuradamente, que Nork the Dog. Según los estándares de los Ogryn, Nork es considerado un genio, aunque incluso con los implantes Bonehead diseñados para aumentar su inteligencia, sigue siendo maravillosamente simple, saludando a sus oficiales con tanta fuerza que corre el riesgo de romperse el propio brazo. Pero Nork no necesita ser brillante. Su fuerza y lealtad lo convierten en el mejor guardaespaldas Ogryn que cualquier oficial podría desear. En una batalla, le dio un cabezazo a un jefe de guerra orco furioso, aplastándole el cráneo y haciendo que sus secuaces se retiraran. En otra ocasión, lo enviaron a recuperar un botiquín médico de una quimera destrozada. En lugar de traer solo el botiquín, arrastró la quimera de 38 toneladas a través del campo de batalla, razonando que el botiquín estaba dentro del vehículo y que arrastrar todo era más sencillo. A lo largo de innumerables campañas, Nork ha salvado a oficiales, guardias e incluso regimientos enteros con su fuerza imparable y su fe simple e inquebrantable en la cadena de mando. Para aquellos lo suficientemente afortunados de servir a su lado, hay algo seguro. Si Nork the Dog te está protegiendo, solo un bombardeo planetario lograría abrirse paso más allá de él. Llamar al sargento de color Jarankel, la mano derecha del Lord Castellano Creed, sería quedarse corto. Era la espada, el escudo y la voz de Creed. Desde sus primeros días como cadetes en los escudos blancos, Kell estuvo al lado de Creed, un guerrero de lealtad inquebrantable y voluntad indomable. A lo largo de sus años de servicio, Kell llevó los colores del regimiento del 8º de Cadia a la batalla, enarbolando la bandera en alto como símbolo de desafío contra los enemigos de la humanidad. Pero su verdadero deber siempre fue proteger a Creed. Durante la 13ª Cruzada Negra, ese deber le costaría la vida. Los portadores de la desesperación, los Terminators de élite de la Legión Negra, descendieron sobre el escuadrón de mando de Creed. Kell no dudó. Él mantuvo la línea contra los astartes traidores, ganando los valiosos segundos que Creed necesitaba para escapar y seguir liderando la defensa de Cadia. Su sacrificio alimentaría la ira de su amigo más antiguo. Con una furia renovada, Creed reunió a los defensores de Cadia y convirtió en su misión personal frustrar a Abaddon el Saqueador. Aunque Kell cayó, su legado perduró, entretejido en cada cadiano que aún resistía, en cada estandarte aún en alto y en cada grito de guerra que retumbaba a través de los mundos devastados del Imperio. Cadia resiste. Entre los incontables guerreros de la Guardia Imperial, existen héroes, existen leyendas, y luego está Sly Marvo, un fantasma en la jungla, una sombra entre los árboles. Su nombre se pronuncia en susurros, más mito que hombre. Nadie realmente conoce sus orígenes ni qué lo motiva, solo que donde quiera que va, los enemigos del Imperio mueren. Un experto en supervivencia sin igual y un tirador experto, Marvo es una fuerza de la naturaleza que se mueve sin ser visto y ataca sin previo aviso. Aunque solo tiene el rango de soldado raso, sus superiores tienden a enviarlo en operaciones importantes en solitario, y no se molestan en reprenderlo por insubordinación, lo cual es bueno porque probablemente solo mataría al comisario que intentara arrestarlo. Sus hazañas en el campo de batalla no parecen posibles ni siquiera para un soldado de Catachán. Él solo aniquiló convoyes Tau, hizo retroceder a hordas completas de orcos, e incluso destruyó un titán Banelor del caos usando métodos que solo podemos imaginar. Ya sea realidad o ficción, nadie lo sabe, pero quienes han visto su trabajo saben que hay una cosa cierta. Cuando Sly Marvo está cazando, la muerte va tras sus pasos. ¿Pero qué opinan ustedes? El Astra Militarum está lleno de leyendas, y apenas hemos arañado la superficie. ¿Quién más merece un lugar entre los más grandes comandantes de la Guardia Imperial? Cuéntenos en los comentarios. Y si quieren seguir marchando con nosotros a través de la historia del Imperio, asegúrense de darle like y suscribirse para unirse a las filas. Los miembros del canal nos ayudan a mantener vivas estas historias, desde los iniciados que impulsan nuestra investigación, hasta los hermanos de batalla que pueden ver nuestro trabajo antes que nadie, y los maestros de capítulo, cuyos nombres quedan grabados al final de cada video. Sin importar cómo decidan apoyarnos, cada like, comentario y compartido mantiene las banderas en alto para more lore.